Programa de reactivo, fármaco y tecnovigilancia. Programa Nacional de Reactivovigilancia es un conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y cualificación de efectos indeseados ocasionados por defectos de calidad de los reactivos de diagnóstico in vitro. También ayuda a la identificación de los factores de riesgo que puedan estar relacionados. Un reactivo de diagnóstico in vitro es un producto reactivo calibrador elaborado en un material de control utilizado solo en asociación con otros destinados por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos. Hay una normativa que aplica a reactivos de diagnóstico in vitro. La primera es el Decreto 3770 del 2004, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de espécimes de origen humano, y esto está vigilado en el premercado por el registro sanitario. La Resolución 132 del 2006, por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Almacenamiento y Acondicionamiento de Reactivos de Diagnóstico in vitro, es emitido por el INVIMA. La Resolución 2013-03-8970 del 26 de diciembre del 2013, por la cual se implementa el Programa Nacional de Reactivovigilancia, el cual todas las instituciones prestadoras de salud deben implementar este programa de reactivovigilancia, con el fin de realizar una vigilancia post-comercialización de los productos adquiridos y los reactivos. La Resolución 3100 del 2019 es la resolución por la cual se definen los procedimientos y condiciones que se deben cumplir los prestadores de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. La Resolución 3100 del 2019 tiene un estándar que es los medicamentos, dispositivos médicos e insumos, donde habla que todo prestador tiene que tener definidas y documentadas las especificaciones técnicas para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadenas de frío, distribución, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento al uso de reactivos de diagnóstico in vitro. El modelo de inspección de vigilancia y control permite realizar vigilancia post-comercialización a los reactivos de diagnóstico in vitro. ¿Por qué es importante el Programa Nacional de Reactivovigilancia? Primero, porque ayuda a gestionar la información recopilada de todos los actores involucrados en el ciclo de vida de un producto, y también va a ayudar a la identificación de los efectos indeseados asociados al uso de reactivos de diagnóstico in vitro. ¿Cuál es la principal finalidad? Proteger la salud de la población en el marco del sistema de gestión de riesgos articulado con el modelo de inspección, vigilancia y control definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay una clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro que en Colombia, de acuerdo al Decreto 3770 del 2004, los reactivos de diagnóstico in vitro se categorizan o se clasifican en 3 categorías. Bajo riesgo son medios de cultivo, soluciones de lavado, materiales de control, soluciones diluyentes, tampones y lisantes, entre otros. Los de riesgo moderados 2, química sanguínea, hematología, inmunología, microbiología, coagulación, endocrinología, coproparasitología, uroanálisis, entre otros. Y ya alto riesgo 3 son los usados para el tamizaje de enfermedades transmisibles en donantes de sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para trasplante.
diagnóstico de enfermedades transmisibles de alto riesgo de peligrosidad para la vida. Entonces, estos son los 3 grupos de categorización de riesgo que nos da el decreto 3770 del 2004. ¿Cuáles son las líneas de gestión del Programa Nacional de Reactivovigilancia? Como primera línea hay una red nacional de reactivovigilancia. ¿Cuál es esa red nacional de reactivovigilancia? Son todos aquellos actores del programa que ayudan a esta vigilancia e inspección. En primera instancia tenemos el INVIMA, el Ministerio de Protección Social, los prestadores de servicio de salud, el cual son los que ayudan a aportar información sobre estos insumos, los fabricantes y los importadores, distribuidores. Hay algunos entes territoriales como el Instituto Departamental de Salud y algunos pacientes y usuarios. ¿Cuáles son las funciones de estos actores del programa? El de los entes territoriales es apoyar al INVIMA en la identificación, recolección y gestión de la información sobre efectos indeseados. Enviar al INVIMA la información recolectada dentro de los términos establecidos, realizar seguimiento y gestión de los informes de seguridad y alertas sanitarias, adelantar actividades de inspección, vigilancia, control y seguimiento a los casos de efectos indeseados aplicando las medidas sanitarias si se requieren y proponer y aplicar las medidas de prevención, vigilancia y control y seguimiento a los casos de efectos indeseados detectados. Otras funciones de los actores del programa, los usuarios. En algunos de los usuarios son los bancos de sangre, laboratorios de salud pública, laboratorios de referencia, laboratorios clínicos, laboratorios especializados y de investigación, laboratorios de los bancos de tejidos y médula ósea, instituciones prestadoras de salud y demás usuarios a nivel asistencial que ayudan a adoptar y adaptar el programa de reactivovigilancia como primera instancia. Deben contar con un sistema de información que permita adelantar las investigaciones ante la ocurrencia de un efecto indeseado, informar, divulgar y aplicar las prácticas adecuadas de utilización de los reactivos de diagnóstico in vitro. Otros usuarios deben hacer el reporte de la ocurrencia de los efectos indeseados al INVIMA y el ente territorial dentro de los términos que se establece la presente resolución, informar al fabricante o importador del correspondiente reactivo de diagnóstico in vitro la ocurrencia de efectos indeseados y responder oportunamente ante cualquier petición del INVIMA relacionada con esta información. La segunda línea de gestión es la promoción y formación a los actores del programa. Entonces, esto tiene como objetivo, primero, aumentar el grado de implementación del programa a nivel nacional mediante la formación de los actores, evaluar el impacto de las capacitaciones y procesos de formación y aumentar el nivel de adherencia al programa de reactivovigilancia. ¿Cómo se implementa el programa institucional de reactivovigilancia? Entonces, primero, se debe seleccionar un responsable. Debe designar un responsable del programa Reactivovigilancia, inscribirse en la Red Nacional de Reactivovigilancia y para el caso de los profesionales independientes, el responsable será el mismo profesional. El registro del responsable del programa institucional de reactivovigilancia, el responsable designado figurará como contacto del programa institucional de reactivovigilancia según el acuerdo 11 de la resolución 2013-03-89-79 del 2013. Para el caso de la IPS Norvital, el ente o el encargado del programa de reactivovigilancia es el bacteriólogo Dr. Sergio Rolón. ¿Cuáles son las obligaciones del responsable del programa institucional del reactivovigilancia? Primero, registrar y analizar los datos de todos los reportes de eventos adversos e incidentes, que esto va de la mano con el programa de seguridad del paciente. Gestión de los efectos indeseados asociados a los reactivos de diagnóstico in vitro. Reportar efectos indeseados si se presentan y orientar a los informantes en el diligenciamiento del formato de reporte.
Eso también está contemplado en el artículo 13 de la resolución 2013-0389-79 del 2013. ¿Cuál es el tercer paso para la implementación de este programa de reactivovigilancia? Es elaborar un manual institucional de reactivovigilancia, el cual ya está creado, y para crear este programa se debe registrar el programa en reactivovigilancia@invima.gov.co. Ahí se genera una contraseña asignada y un usuario por institución. ¿Cómo se elaboraría este documento o manual de reactivovigilancia? Debe tener algunos parámetros como marco legal, objetivo, alcance, definiciones, ámbito en la aplicación. En la parte operativa, definir mecanismos de análisis, gestión y comunicación de los riesgos de ciclo de vida de cada reactivo. Y en conformación de comités de reactivovigilancia, mecanismos y capacitación y comunicación a la parte administrativa. Entonces, riesgos en el laboratorio clínico. En la parte de procesamiento tenemos el área de almacenamiento. Debemos tener temperatura, humedad e iluminación adecuados. Aquí aplicaría cuando se presentan alguna de estas alteraciones. No contingencia de equipos de refrigeración. En el desarrollo de la metodología, falta de competencia técnica del personal, registros equivocados, faltas de inserto de los reactivos. Distribución y transporte, tenemos inadecuadas condiciones de transporte y almacenamiento de reactivos. Otro riesgo de laboratorio sería en el desempeño, falla en alguna de las características de los reactivos, y en el control de calidad, falta de competencia técnica del personal, registros equivocados, falta de insertos, ausencia de los controles internos de cada área, ausencia de control interno de la institución. En los resultados tenemos inadecuada interpretación, transcripción errada de resultados, entrega equivocada de resultados. Segregación de residuos, el desconocimiento de las fichas de seguridad de los reactivos. Hay otra parte en el programa de elaboración del documento, y es definir la estrategia de identificación, análisis y gestión de los efectos indeseados, incluyendo la estrategia de vigilancia, recolección de información, investigación, valoración de los resultados y reporte al fabricante. ¿Cuáles son las metodologías para el análisis de estos eventos adversos e incidentes? Hay un protocolo que es el más común y es el protocolo de Londres. También se puede analizar por medio del análisis de los modos de la falla y efectos ANFE, que es como un método preventivo, mediante una lluvia de ideas, un diagrama de causa o efecto, los 5 porqués y el ancla, que todo lleva a un sistema de gestión de riesgo clínico. La tercera línea de gestión es el monitoreo, evaluación y publicación de estas alertas. Entonces, ¿quiénes son los actores que participan en el programa de reactivovigilancia? A nivel departamental, todas las secretarías departamentales y distritales de salud. A nivel local, todos los fabricantes e importadores, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, todos los profesionales independientes y todos los usuarios de reactivos. Y a nivel nacional ya está el Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA. ¿Cómo se realiza el monitoreo, evaluación y publicación de estas alertas sanitarias? Por medio de todos los entes que pertenecen o hacen parte del grupo de monitoreo, se realiza una vigilancia epidemiológica en INVIMA, que realiza una investigación sistemática diaria de las alertas remitidas o emitidas por organismos regulares y sanitarios e internacionales. Estas alertas sanitarias son publicadas mensual o a medida que se van presentando en la página oficial del INVIMA, en el cual se pueden consultar en la página www.invima.gov.co. Entonces, las instituciones prestadoras de servicios de salud y prestadores independientes deben revisar mensualmente las publicaciones de estas alertas, informes de seguridad y RECAL,
comunicadas en la página del INVIMA como resultado del monitoreo diario de las agencias sanitarias de los países de referencia para Colombia y asimismo verificar que esas alertas sanitarias no apliquen para la institución. Como cuarta línea de gestión es la notificación de incidentes y eventos adversos. Esta notificación de incidentes de efectos indeseados, primero que todo, un efecto indeseado es un acontecimiento relacionado con la atención recibida por un paciente que tiene o puede tener consecuencias negativas derivadas del uso de un reactivo de diagnóstico in vitro. Los efectos indeseados, ¿cómo se pueden clasificar? Como evento adverso e incidente. El evento adverso es un daño no intencionado al usuario, paciente o al medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un reactivo de diagnóstico. Y un incidente es potencial riesgo de daño no intencionado al usuario, paciente o al medio ambiente que podría ocurrir como consecuencia de la utilización de un reactivo de diagnóstico in vitro. Asimismo, aunque no genere daño, en su ocurrencia incorpore fallas en los procesos de atención. Estos eventos e incidentes van de la mano con el programa de seguridad del paciente. ¿Cómo se deben hacer los reportes o las notificaciones de estos eventos indeseados o efectos indeseados? Hay reportes inmediatos de esos eventos adversos que se deben realizar durante los 5 días calendarios ocurrido el evento y se debe hacer en la página del INVIMA. También hay un reporte periódico donde se reportan los incidentes y esto se hace de manera trimestral. Hay un reporte trimestral en cero, que es cuando corresponde que no se ha presentado ningún evento o incidente en la institución y se hace un reporte trimestral en cero. Y cuando hay un reporte masivo trimestral es cuando tenemos varios incidentes presentados en la institución y hay una forma de cargarlos automáticamente por medio de una plantilla. ¿Cómo hacemos las notificaciones de efectos indeseados? Entramos a la página del programa de reactivo vigilancia del INVIMA con nuestro usuario y nuestra contraseña asignada por el mismo sistema. Una vez nos registramos, también existe una parte donde podemos consultar la gestión de alertas sanitarias y este reporte de informe de seguridad, alerta, retiro, producto del mercado o hurto de algún reactivo. Tiene como objetivo este reporte es conocer de manera directa la información relacionada con la seguridad y desempeño del reactivo de diagnóstico in vitro, ingresando datos relevantes como la trazabilidad, los potenciales de riesgo y las acciones correctivas y preventivas que se deben realizar. ¿Cómo se hace el reporte de reactivo vigilancia? Entonces se ingresa a la página del INVIMA en el logo donde dice reactivos de diagnóstico in vitro y reactivos in vitro. Hay una parte que se selecciona donde dice reportes, reactivo vigilancia, fabricantes, importadores, IPS y secretarías de salud. Ingresamos usuario y contraseña de la institución y es ahí donde se va a realizar los reportes, ya sea reportes de eventos adversos, el reporte trimestral en cero o reporte masivo trimestral. Si no se ha presentado ningún incidente en la institución, se realiza un reporte trimestral en cero y se diligencia el formulario los primeros 8 días del mes siguiente al trimestre del reporte. Si no se realiza en el tiempo establecido, el reporte se registrará como extemporáneo. Entonces, este es el formato en donde se selecciona y el primer trimestre en este ejemplo sería de enero a marzo y la primera semana de abril se tiene que hacer el reporte. Se selecciona el año de reporte, el periodo en el que se va a reportar y se le da a guardar.
Una vez damos clic, se va a generar un radicado y automáticamente va a llegar una notificación al correo registrado. Cuando vamos a registrar el reporte masivo trimestral, porque se han presentado algunos incidentes, entonces se realiza por medio de la página, se da clic donde dice descargar plantilla de reporte trimestral y se diligencia la plantilla. Una vez se diligencia, se le da clic en cargar plantilla de reporte trimestral con evento. ¿Cómo funciona esta red de farmacovigilancia, reactivovigilancia y tecnovigilancia? Es porque todos los actores de la red nacional realizan sus reportes, ya sea las instituciones prestadoras de salud, las industrias farmacéuticas, todos los importadores y generadores de estos reactivos generan con la información que se suministra al INVIMA esos datos, y el INVIMA está generando constantemente la información y divulgación con conclusiones de aquellos eventos que han sido reportados. En el proceso de semaforización de reactivos es el proceso por el cual se garantiza la correcta rotación de los reactivos para evitar el uso de reactivos vencidos. Entonces se deben usar donde haya almacenamiento de reactivos. Seguimos con el programa de tecnovigilancia. Concepto de dispositivo médico en nuestra normatividad. Ya aquí empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con instrumentos o dispositivos médicos. Está contemplado el decreto 4725 del 2005 y trata de dispositivo médico para uso humano y lo define como cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación propuesta por el fabricante para su uso. También un dispositivo médico ayuda al diagnóstico, prevención, tratamiento o alivio de una enfermedad o compensación de una lesión o de una deficiencia, investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico. También ayuda al cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido. Productos para desinfección y esterilización de los dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Un equipo biomédico es un dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos o hidráulicos y programas informáticos. Es destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos como fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. En nuestra institución contamos con algunos de estos equipos biomédicos. Hay equipos biomédicos de uso ambulatorio, tal como el cepillo dental, seda dental, algodón de uso quirúrgico, la gasa, la banda adhesiva para curación de alguna herida, jeringas, muletas, caminadores o bastones, termómetros, guantes, tapabocas desechables, glucómetros, preservativos o lentes de contacto. Esos son de uso ambulatorio. Para la atención prehospitalaria también existe el maletín para examen físico. Entonces en ese comprende los fonendoscopios, los tensiómetros, los termómetros, los guantes desechables y estériles, los tapabocas desechables, el equipo de órganos de los sentidos con baterías de repuestos y glucómetro. Para los dispositivos médicos
de consulta externa, entonces está la balanza de pie o pesa de bebé, silla de ruedas, fonendoscopio, equipo de órganos de los sentidos y tensiómetro. Los equipos que generalmente están en los servicios de urgencia está el instrumental quirúrgico, el monitor de signos vitales, el aspirador de secreciones, el desfibrilador, el tensiómetro o fonendoscopio, termómetro, equipo de órganos, balanza o báscula de pie y bombas de infusión. ¿Cuáles son los criterios de clasificación por riesgo de estos dispositivos? Se debe verificar la invasividad, los activos de ese dispositivo, la duración del contacto con el cuerpo, si es transitorio, corto o prolongado, si tiene efecto biológico en el paciente y si tiene sistema afectado. ¿Cómo podemos valorar el grado de invasividad? Es aquel que penetra total o parcialmente en el cuerpo a través de un orificio corporal o de la superficie corporal. Hay orificios naturales, cuales las fosas nasales y la boca. Hay orificios quirúrgicos, los cuales son que penetran en el interior del cuerpo a través de la superficie corporal por medio de una intervención quirúrgica, tales como los implantes. También existen los quirúrgicos, las vacunas. Los activos es cualquier dispositivo cuyo funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad. La duración de su uso transitorio es cuando el dispositivo tiene un uso continuo por menos de 60 minutos. Puede ser el fonendo o el equipo de órganos. A corto plazo, uso continuo entre 60 minutos y 30 días. Y largo plazo es su uso continuo por más de 30 días. De acuerdo a las reglas de clasificación, se pueden clasificar en dispositivos A, médicos no invasivos, dispositivos B, médicos no invasivos, dispositivos C o dispositivos D, que son reglas especiales. Estas reglas se encuentran en el decreto 4725 del 2005 en el artículo 7. ¿Cómo las podemos encontrar? En la página oficial del INVIMA hay un icono que se llama reglas de clasificación de los dispositivos médicos y mediante las reglas vamos a clasificar los dispositivos que tengamos en nuestra propiedad. Clase 1 o riesgo bajo son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo sujetos a controles generales o destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representa un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Esto se encuentra en el artículo 4725 del 2005 en el artículo 5. Clase 2A, riesgo moderado. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Riesgo alto o clase 2B. Son los dispositivos médicos de riesgo alto sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para la demostración o demostrar su seguridad y efectividad. Clase 3 o riesgo muy alto son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial en enfermedad o lesión. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, en Colombia el sistema de clasificación de los dispositivos según el grado de riesgo asociado a su uso cuenta con 4 niveles. La mayor parte de los dispositivos pertenecen a las categorías de riesgo bajo o moderado y el menos del 10% al riesgo alto. Según la OMS o la Organización Mundial de la Salud,
los dispositivos médicos, la gestión de la discordancia del 2012. Entonces, el riesgo 1 o bajo riesgo, hay riesgo 2A, riesgo moderado, y esto es un registro sanitario automático. El riesgo 2B o riesgo alto y riesgo 3, muy alto riesgo, que deben tener un registro sanitario no automático o permiso de comercialización. En la reglamentación de dispositivos médicos en Colombia, en el 2008 aparece la resolución 4816 que habla sobre el programa de tecnovigilancia, y es donde se empieza a hablar sobre el programa de tecnovigilancia. Entonces, el decreto 4725 del 2005, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. En el artículo 61 del Programa Nacional de Tecnovigilancia, el Ministerio, con el apoyo del INVIMA, diseñará el programa de tecnovigilancia que permite identificar los incidentes adversos no descritos, cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública para reducir la incidencia y mantener informados a los usuarios, a otros profesionales de la salud, a las autoridades sanitarias a nivel nacional y a la población en general. El Programa Nacional de Tecnovigilancia tiene como estrategia de vigilancia post-comercialización y evaluación sanitaria para la identificación, evaluación, gestión y divulgación oportuna de la información de seguridad relacionada con el uso de dispositivos médicos que se fabrican, importan y distribuyen en el país, a fin de tomar medidas eficientes en aras de proteger la salud pública de los colombianos. Esto está contemplado en el artículo 1 de la resolución 4816 del 2008. ¿Cuáles son los actores de este programa y niveles de operación? A nivel nacional está el Ministerio de Salud y Protección Social, INVIMA, que son los del Programa Nacional de Tecnovigilancia. A nivel departamental y local están las secretarías departamentales y distritales de salud, los fabricantes e importadores de los dispositivos médicos y todas las IPS prestadoras de salud, que son los que llevan a implementar un programa institucional de tecnovigilancia. Y hay otros usuarios como pacientes, operadores y cuidados en general que ayudan a reportar al INVIMA o a la Secretaría de Salud de su departamento de acuerdo a la utilización de los dispositivos médicos. ¿Por qué se vigila? Hay un ciclo de vida de los dispositivos médicos y es el premercado. Primero, antes de un dispositivo médico salir al mercado, debe haber un diseño y desarrollo, una fabricación, y debe contar que esos fabricantes importadores realicen un buen estudio que garantice eficacia, seguridad y desempeño de esos dispositivos médicos. Y sobre todo debe contar con un registro sanitario que es otorgado por parte del INVIMA. El posmercado ya es cuando hay una planeación, una selección, una adquisición, una instalación, un uso, un mantenimiento y una disposición final de todos estos dispositivos médicos, y eso lo hacen las instituciones prestadoras de servicios de salud y usuarios que usen y tengan a su disposición estos dispositivos médicos. Lo deben realizar con eficacia y seguridad en el desempeño. ¿Cuál es el objetivo del programa de tecnovigilancia? El sistema de vigilancia posmercado es diseñado para identificar, recolectar, evaluar, gestionar y divulgar todas aquellas alertas que se presenten con los dispositivos médicos. Hay una información sobre estos eventos e incidentes adversos que se presenten durante el uso y los dispositivos médicos con el fin de mejorar la protección de la salud y seguridad de los pacientes. Eso está contemplado en la normatividad del artículo 1 de la resolución 4816 del 2008.
¿Cómo debemos implementar el programa institucional de tecnovigilancia en 5 pasos? Primero, debemos tener un manual de tecnovigilancia donde debe tener un componente normativo como el marco legal, justificación, los alcances y los elementos conceptuales. La gestión, debemos tener una estrategia de identificación y documentación de estos eventos, los mecanismos de administración de la información, las metodologías de análisis y responsables del programa. Debe haber comunicación donde reportar a proveedores, reportar a autoridades sanitarias como INVIMA, donde se debe hacer un reporte inmediato, un periódico y hacer seguimiento. Y en la formación donde se debe toda esta información hay que hacer divulgación y aplicación de prácticas adecuadas de uso correcto de dispositivos médicos, actividades de promoción y formación. En el número 2, el responsable del programa institucional de tecnovigilancia, debemos designar un profesional competente en el tema, será el referente del Programa Nacional de Tecnovigilancia. Es posible reagrupar diferentes instituciones para designar un solo responsable quien será referente del programa. Para el caso de los profesionales independientes debe ser el mismo responsable, el mismo profesional. El registro del responsable del programa institucional de tecnovigilancia es todo actor de nivel departamental y distrital y local debe comunicar al Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos INVIMA el responsable designado, el cual figurará como contacto del programa institucional de tecnovigilancia ante dicho instituto. Esto está contemplado en el artículo 11, resolución 4816 del 2008. ¿Cómo se debe inscribir el responsable de este programa? Hay 2 opciones, uno a través de la Red Nacional de Tecnovigilancia, donde hay un formulario de inscripción a la Red Nacional de Tecnovigilancia que se hace vía online o en la página del INVIMA, o 2, solicitud de usuario y clave en el aplicativo de tecnovigilancia del INVIMA. ¿Cuáles son las obligaciones específicas de este responsable? Analizar y registrar los datos de todos los reportes de todos estos dispositivos médicos, gestionar los eventos e incidentes asociados a los dispositivos médicos, recomendar medidas preventivas para tomar acciones inmediatamente ocurrido el evento, orientar a los informantes en el diligenciamiento del reporte y en la seguridad y uso adecuado de los dispositivos médicos. Eso es importante porque va de la mano con el programa de seguridad del paciente. Debemos contar con un sistema de administración de datos, es una información de reportes. Esta información debe ser exacta, confiable y consistente, y esto lleva a gestión de estos eventos e incidentes adversos. En la base de datos debe hacerse un seguimiento en el tiempo del comportamiento de los problemas de seguridad relacionados con dichos dispositivos médicos. En gestión de eventos e incidentes adversos, la ocurrencia de un incidente o un evento adverso asociado al uso de un dispositivo médico, se deben tomar acciones correctivas del caso, documentar el evento, incidente adverso en el formato del reporte del INVIMA y comunicar al reporte al responsable del programa de tecnovigilancia. Un evento adverso serio es un evento no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. Y un incidente adverso serio es potencial riesgo de daño no intencionado que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona o una barrera de seguridad no generó un desenlace adverso. Gestión de eventos e incidentes adversos, eso es un ejemplo. En el servicio de hospitalización de la Clínica La Loma, 2 pacientes de la misma fecha presentan alergia con plurito y enrojecimiento por el uso de esparadrap. El caso se da con el mismo lote de un producto. Aquí sería un evento, un incidente. ¿Sería serio o no serio?
y cuál es la causa. Entonces tendríamos que entrar a evaluar todos estos ítems para llegar a una solución del problema. Otro ejemplo, en el laboratorio LabTech, en la toma de muestras, al realizar citología, la cabeza del citocepillo se desprendió y quedó en el cuello del cérvix de la paciente y fue necesario realizar especuloscopia y manipular con cureta para extraer la cabeza. Entonces habría que entrar a revisar si es un evento o un incidente, si es serio o no serio y cuál es la causa. El proceso de investigación de estos eventos se debe primero determinar la ocurrencia del incidente o evento adverso. Se debe hacer un análisis de causas por metodología, problemas del proceso o del producto. Si es problema del proceso, problema del uso, condiciones de almacenamiento, condiciones ambientales. Hay que evaluar qué falló en el proceso. Y si es problema del producto, revisar errores de diseño, fabricación, instrucciones de uso y problemas de calidad. Para la metodología y análisis de estos eventos e incidentes adversos, también se puede realizar por medio del Protocolo de Londres, por el análisis de los modos de falla y efectos AMEF preventivo, por lluvia de ideas o por diagrama de causa-efecto. En el caso de obligación de reportar eventos de incidentes adversos con dispositivos médicos en el programa de tecnovigilancia, la comunicación ante los entes de vigilancia y control se debe hacer por cada IPS. Debe haber un reporte inmediato si se presenta el caso y se debe hacer dentro de las 72 horas a la página del INVIMA. Pero si no se ha presentado o es un evento que es un reporte periódico que no es serio, que no es grave o que no se presentó ningún caso, se hace de forma trimestral por medio de la base de datos también en la página del INVIMA. Vamos a recapitular. Entonces, primero debemos tener un manual de tecnovigilancia. Segundo, debe haber un responsable del programa institucional. Tercero, debe haber un sistema de administración de datos. Cuarto, debe haber una gestión de eventos e incidentes adversos. Y quinto, debe haber una comunicación a los entes de vigilancia y control. Hay un tercer programa y es el programa de farmacovigilancia. La farmacovigilancia es la ciencia de actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos. En el caso de unos ejemplos de medicamentos es la solución de carga de glucosa, que se puede presentar en forma líquida o la forma que la usamos en el laboratorio es en forma liofilizada en polvo, el alcohol y la solución salina. Hay más medicamentos como las vacunas y algunos medicamentos inyectables, y a todos estos medicamentos que se presenten en la institución se le debe hacer un seguimiento. Dentro del programa de farmacovigilancia hay un evento adverso, son los eventos adversos asociados a medicamentos, son sujetos médicos desafortunados que pueden presentarse durante un tratamiento. Los tipos de eventos adversos son reacción adversa a un medicamento. Es una respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada y que se produce con las dosis utilizadas normalmente en el hombre. Como también puede presentarse un error en la medicación. Todo incidente prevenible que pueda causar daño al paciente y de lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos y qué sucede mientras el tratamiento farmacológico está bajo el
control de un profesional sanitario o del paciente. ¿En qué formato se debe reportar el evento adverso a medicamentos? Hay un formato de reporte de sospecha de eventos adversos a medicamentos que se llama el FOREAM, que es el formato para reportar o reporte de sospecha de eventos adversos a medicamentos. Es el mecanismo oficial para reportar cualquier reacción o evento adverso a medicamentos en Colombia y se debe diligenciar adecuadamente este formato. Este es el formato que tiene el INVIMA a nivel nacional para realizar este tipo de reportes. Se debe diligenciar todas las casillas requeridas y hay una parte donde señala que se debe describir cómo sucedió el evento adverso. También se debe hacer un reporte en la página del INVIMA, pero este reporte, a diferencia del de tecnovigilancia o el de reactivovigilancia, que es trimestral, este se debe hacer de forma mensual. Se ingresa por la página del INVIMA, por el icono de medicamentos y productos biológicos, se selecciona reporte de eventos adversos para los profesionales de la salud, se diligencia usuario y contraseña y se realiza el reporte de farmacovigilancia. Esto es todo. Recordemos que la calidad significa hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te está mirando. Y la calidad es cosa de todos, no seas tú la excepción. Muchas gracias.